de Maya las tiene. Le mandé mensaje a Lupita, me dice que ya llegaba, que está en el estacionamiento. En 2 minutos dice. Ya estamos. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este segundo día del Noveno Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Ahora, el día de ayer, recapitulando un poco, tuvimos un par de mesas, una dedicada a reflexionar sobre cómo comunicar, cómo enseñar, la pedagogía, la parte de los niños y sus saberes sobre este tema del cambio climático. Esa fue una de las mesas que tuvimos el día de ayer. Y asimismo tuvimos otra mesa enfocada a cómo las universidades o centros de investigación, a través de un par de ejemplos que fueron los programas de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Pedagógica de Veracruz, a través de esos programas ellos intentan resolver o atacar algunas de las dificultades sobre el cambio climático. El día de hoy nos juntamos aquí para tener 2 mesas más. Tenemos el día de hoy la mesa sobre modelos para el cambio climático, y también tenemos una mesa muy importante que tiene que ver sobre los impactos, la adaptación y la resiliencia al cambio climático. No solamente tener claro el tema de cómo son esos impactos, sino las estrategias que debemos de tener a nivel mundial, pero también a nivel local. Tenemos estas mesas entonces, y para la mesa del día de hoy nos acompañan de la Universidad Autónoma de Puebla con una ponencia sobre el cálculo del incremento de la temperatura media superficial global a partir del modelo matemático de decaimiento. Tenemos esa ponencia el día de hoy, a la cual daremos paso. Primeramente, ahí está. La doctora Ana Paola Jaramillo Merino nos hablará de ese tema. Tenemos también otra ponencia sobre el análisis de tendencia de ondas de calor en 5 localidades de México por la Universidad Veracruzana. Tenemos otro modelo sobre contaminación de CO2 en un modelo, en el caso de México, presentado por la Universidad Veracruzana. Y finalmente tendremos otra ponencia sobre los efectos atmosféricos por actividad volcánica, y se hace una pregunta el doctor Guevara sobre cantidad o composición química. Ya nos explicará un poquito más de qué trata esta pregunta. Y la idea es que tenemos 20 minutos cada ponente, nos podemos extender un poquito más, y nosotros, Lupita, la doctora Guadalupe García nos va a hacer favor de coordinar la mesa. Ella, cuando les quede un poquito de tiempo, les va a mostrar esta tarjetita de 5 minutos, y cuando ya estemos próximos a terminar, les avisa con esta. Al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas con nuestro público, y también recordarles que esta charla se transmite vía internet a través de YouTube, por lo cual les pido que no se nos olvide acercarnos el micrófono, y también tendremos un pequeño resumen, una relatoría de las pláticas que dieron cada uno de nuestros ponentes. Y bueno, sin mayor preámbulo, por favor, Ana Paola nos hace favor de acompañarnos y comenzar con su ponencia. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ana Paola Jaramillo Merino y soy estudiante de 7º semestre en la licenciatura de Ingeniería Ambiental aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy vengo a presentarles un proyecto que realicé en colaboración a varias compañeras. De hecho, Nacheli Reyes está aquí presente, y en asesoramiento al doctor Alonso Calderón, también de la misma universidad. Y el título de nuestro proyecto se llama Cálculo del incremento de la temperatura media superficial global a partir de un modelo matemático llamado crecimiento y decaimiento. A manera de introducción, me gustaría mencionarles qué panorama nosotras nos topamos cuando empezamos a indagar e investigar, y fue lo que nos motivó a realizar este proyecto, que de cierta manera junta la parte de ciencias ambientales y la parte matemática. A primera instancia, la Organización Meteorológica Mundial anunció que en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2019 va a ser el quinquenio más caluroso que hemos vivido en la historia de la Tierra.
Y esto debido a que en el año 2018 ya se logró alcanzar el incremento de 1 grado centígrado en la temperatura de nuestra Tierra. Y esto debido a las actividades antropogénicas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la tala de los árboles. Este es el efecto invernadero, nos gustaría más o menos otra vez comentarlo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero cuando hablamos de calentamiento global estamos hablando del incremento de la temperatura a nivel océano y a nivel tierra en conjunto. Y esto es en gran parte debido al efecto invernadero, que el efecto invernadero consiste en que el Sol emite radiación que ingresa a nuestra Tierra, la calienta y la Tierra debe devolver igual una cantidad de radiación para que pues este calor no sea excesivo. Este es un fenómeno que debe ocurrir de manera natural para que pueda existir vida en nuestro planeta. De no ser así, estaríamos en aproximadamente menos 18 grados centígrados, lo cual pues impactaría mucho en las actividades, agrícolas y en general de la población. Y lo que ocasiona el cambio climático es que existen los gases de efecto invernadero, los cuales igual se producen de manera natural, como lo puede ser el vapor de agua, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el metano. Sin embargo, la actividad humana, la actividad antropogénica, ha hecho que la concentración de este tipo de gases vaya en aumento y cada vez se retenga más calor. Lo que hacen estos gases es atrapar la radiación infrarroja, la cual acumula calor y ha hecho que la temperatura de la Tierra haya aumentado de manera desmedida, ya no de manera tan natural. ¿Y qué consecuencias nos ha traído esto? Posiblemente un cambio climático. El cambio climático nos referimos a que estas variabilidades climatológicas se van a mantener durante un largo periodo de tiempo, no como aquí en Puebla que despertamos y hace frío y al rato va a hacer calor y tal vez llueva. Esas son variabilidades climatológicas. Cuando hablamos de cambio climático es que ya va a preservarse por un largo periodo de tiempo. Y quise resaltar 4 consecuencias principales. Primero, el aumento del nivel del mar debido al deshielo de los glaciares, porque justo en agosto de este mismo año ya se reportó el primer glaciar que deja de ser considerado glaciar debido a su derretimiento. Esto fue en Groenlandia. Esto nos muestra que siempre dicen que los glaciares se están derritiendo, pero este hecho que ocurrió este mismo año nos está mostrando que es una realidad. Las sequías en varias partes del mundo y la presencia de distintos huracanes y tormentas tropicales igual en varias partes del mundo, y un fenómeno que nos pareció muy interesante para comentarles, el cual es denominado el niño y la niña. ¿A qué se refiere esto? El niño y la niña son fenómenos de variabilidades climatológicas que suceden en la franja tropical del Pacífico, que por un lado el niño nos habla de un aumento de la temperatura de las aguas oceánicas y la niña de una disminución de la temperatura. Y obviamente pues esto nos puede afectar desde tener lluvias muy intensas e inundaciones hasta sequías extremas. Y el problema de esto es que igual es un fenómeno natural que ocurre cada determinado tiempo, aproximadamente 7 años, y el problema es que igual el Instituto Meteorológico Mundial ha determinado que la medición de las temperaturas que se realizaron en lo que va de este año nos están indicando que posiblemente estemos viviendo un fenómeno del Niño, el cual no está en el periodo en el que debería ocurrir. Es decir, estamos acelerando este proceso para que este fenómeno ocurra de manera más acelerada y obviamente tendría repercusión no solo en esta parte que sucede, sino a nivel de clima global. Y por ello es que nosotras nos planteamos el objetivo, nos tomamos la tarea de llegar a investigar de qué manera podemos nosotras adaptar un modelo matemático para tal vez no explicar lo que pasa con el calentamiento global, pero sí poder entender de manera matemática cómo es su comportamiento. Entonces, investigando, nos topamos con Thomas Malthus. Thomas Malthus es un británico que en el siglo XVIII logró predecir lo que iba a pasar con la población de Estados Unidos entre 1790 y 1890. Él lo que hizo fue plantear un modelo basado en ecuaciones diferenciales, que es este que está aquí, también llamado ley exponencial o ley de Malthus, o como lo dice nuestro título, el modelo de crecimiento y decaimiento, porque no solo busca mostrar un crecimiento, sino una disminución, y esto de manera exponencial. Y ahorita les voy a explicar por qué. Lo que dice Thomas Malthus, como él aplicó hacia la población de Estados Unidos, que aparte sus predicciones lograron ser ciertas, nos dice que esta ecuación diferencial existe unos pequeños cambios que suceden
de la temperatura con respecto al tiempo. Y estos cambios de la temperatura, bueno, nosotros lo adaptamos a temperatura, pero en su caso sería población. Esos cambios de población con respecto al tiempo van a ser igual a una constante de proporcionalidad por la misma cantidad de población. Y de esta manera fue que él logró predecir lo que iba a pasar con el incremento de la población en Estados Unidos. Y este es un modelo, como pueden ver, bastante sencillo, que involucra nada más dos variables, lo cual sería población y temperatura, o en nuestro caso, temperatura y el tiempo. Es un modelo bastante sencillo que no considera ciertos factores que pueden influir para que este comportamiento cambie. En el caso de la población, pues él no consideraba que puede haber migración, que puede existir una epidemia, que pueda afectar este comportamiento. De igual manera, pues nada más nosotros estamos considerando el incremento de la temperatura sin considerar lo que pase año con año, tal vez un huracán que no se tenía previsto, fenómenos como el niño o la niña que pueden alterar este comportamiento. Checando el índice de temperatura global de la Tierra y océanos que reporta la NASA en el 2018, esto fue lo que nos encontramos. Es esta gráfica que de cierta manera Thomas Malthus está diciendo que se tiene un comportamiento de crecimiento exponencial. Y si nosotros observamos, tal vez se ve un poco irregular, pero podríamos decir que se asemeja a un comportamiento exponencial y por eso es que buscamos adaptar este modelo de la población para predecir la temperatura media superficial de la Tierra a través de los años. Lo que hicimos fue resolver nuestra ecuación diferencial y se obtiene este resultado, que nos dice que la temperatura media superficial global va a ser igual a una constante de proporcionalidad multiplicada por una exponencial a una constante por nuestra variable de tiempo. Cuando nosotros hablamos de tiempo en este modelo matemático, estamos considerando que va a haber cierto año que va a ser nuestro punto de partida y va a ser considerado el año 0. De ahí el año que le siga, el año 1, el año 2 y así sucesivamente, no tanto en qué año ocurre. Este es un modelo bastante general que puede ser ocupado, como les mencionaba, para población, predecir crecimiento bacteriano y en nuestro caso la temperatura. Entonces, para pasar de esta forma que está bastante general, necesitamos darle valor a estas dos constantes para que pues, se adapten a los datos reportados por la NASA. Y para ello nos pusimos a analizar lo que había dicho la NASA y observamos que en 2 años en específico el incremento de la temperatura no había variado demasiado y decidimos tomarlos como referencia. Estos años fueron 1984 y 1986, ya que en 1984 el aumento de la temperatura fue de 0.16 grados centígrados y en 1986 fue de 0.18 grados centígrados. Entonces vemos que hay cierto margen de error, por así llamarlo, de 0.02 grados centígrados, el cual lo consideramos pues bastante aceptable para plantearlo. Estas llamadas condiciones iniciales en las que el 84 era nuestro tiempo 0 y el 86 nuestro tiempo 2, puesto que han pasado 2 años, los metimos a nuestro modelo, hicimos los cálculos matemáticos para al final obtener esta adaptación, que nos dice que la temperatura media superficial global, es este que está aquí encerrado, va a ser igual a 0.16 multiplicado por una exponencial a la 0.0588 por el tiempo, que les digo, el tiempo va a depender del año. Como tomamos de partida el año 84, pues ya el 85 sería el tiempo 1, el 86 el tiempo 2, el 87 el tiempo 3 y así sucesivamente hasta llegar a lo que queríamos el año 2018. Esta fue nuestra graficación de datos. Nosotros estamos manejando 2 tipos de datos, lo que es los datos experimentales y los datos teóricos. Cuando hablamos de datos experimentales, porque lo vamos a estar mencionando, son los datos que nosotros logramos calcular con el modelo que les acabo de presentar. Y cuando hablamos de datos teóricos, son los datos reportados por la NASA, es decir, lo que en realidad pasó. Si lo vemos así a simple vista, tal vez parece que pues, no tienen un comportamiento muy similar, porque pues de un lado son los datos reales, en donde se ven todas las variabilidades y no se ve tan bien la gráfica, y de cierta manera la nuestra es una exponencial perfecta. Entonces, pero pues es lo mismo que les decía, es un modelo bastante sencillo y para ver si sí habíamos logrado acertar en nuestro cálculo, tuvimos que indagar más en la comparación de estos datos. Aquí se muestran unas tablas en las que nosotras los comparamos. De ese lado, comparamos desde el año 1987 hasta el 2018, un total de 34 años.
Y les digo, de los datos experimentales, los que nosotros comparamos, del otro lado están los reportados por la NASA y algunos números están resaltados con dos colores diferentes. Por un lado tenemos los resaltados con color azul, los cuales nos muestran que hubo un margen de error de 0.02 grados centígrados, que es lo que les mencionaba, que para nosotras es un margen de error bastante considerable. Y de color rojo los de 0.04, que igual es un margen de error un poquito más grande, pero igual puede ser considerado viable. Y pues viendo si hay varios colores en nuestra tabla, logramos coincidir los valores de la temperatura. Son más o menos 34 datos, de los cuales logramos atinarle a un tercio, por así decirlo. Y de cierta manera muchos podrán decir que un tercio no nos da un nivel de confianza muy grande sobre nuestro modelo, pero ya si sobreponemos nuestras gráficas, vemos que no estamos muy alejados de lo que en realidad pasó. Viendo que nuestro modelo de cierta manera sí lograba predecir lo que estaba pasando con la temperatura, nos dimos a la tarea de cumplir igual el principal objetivo de esta investigación, que era realizar una proyección de qué es lo que iba a pasar del año 2018 al año 2030. Y ahorita les voy a explicar en específico por qué escogimos este año. Esta fue la predicción que realizamos hasta el 2030, que nos dice que para el año 2018, el cual es nuestro tiempo 34, por así ponerlo, ya va a haber un aumento de 1.18 grados centígrados, el cual no está muy alejado de la realidad, ya que en 2018 se cumplió el aumento de 1 grado centígrado. Y si llegamos, bueno, vamos viendo que va en aumento, para el año 2027 ya estamos en los 2 grados centígrados. Y para el año 2030, que es nuestro objetivo, a realizar una reflexión, ya llegamos a los 2.39 grados centígrados. Esto nos muestra un futuro bastante desalentador, pero queremos preguntarnos si el aumento en casi alrededor de 10 años de otro grado centígrado y medio puede ser posible. Nos planteamos, ¿es este un futuro real o un futuro imposible? Elegimos el año 2030 para realizar nuestra proyección, ya que la Organización de las Naciones Unidas planteó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tratan distintas temáticas, entre ellas sociales, de educación, alimentación y la parte climatológica. El objetivo 3 en específico nos habla de la acción por el clima, es decir, que los países en conjunto se están dando a la tarea de ponerse metas y objetivos para evitar que el cambio climático sea una realidad. Asimismo, en 2015, en París, se llevó a cabo, igual dentro del marco de las Naciones Unidas, la llamada COP21. Lo que nos dijo la COP21, las conclusiones a las que se llevaron, es que debe existir una lucha contra el cambio climático a partir del 2020. O sea, los objetivos que ellos se planteen se van a llevar a cabo a partir del 2020 en adelante. El segundo punto al que se llegó es que debe existir una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático. También se debe evitar a toda costa que el incremento de la temperatura llegue a los 2 grados centígrados y ni siquiera debe llegar al 1.5 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que los países en conjunto están diciéndonos que es posible que se llegue a los 2 grados centígrados. De no ser así, no se pondría esta meta. Y viéndolo así, pues el modelo que nosotras estamos presentando no está muy alejado de lo que es la realidad y tal vez nos muestre un futuro bastante desalentador, pero nosotras lo queremos presentar como una manera de motivación y de crear conciencia a duplicar o triplicar esfuerzos a nivel personal, como estudiantes, como profesionistas, como investigadores o simplemente como ciudadanos, a tomar acciones individuales y colectivas para evitar que este futuro sea una realidad y no lleguemos a los 2 grados centígrados para el año 2030. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Las preguntas van al final, ¿verdad? Sí, o si alguien del público tiene alguna pregunta, algún comentario a este modelo tan interesante que nos acaban de presentar alumnas de la Benemérita Universidad. ¿No hay? Bueno, entonces agradecemos muchísimo. Sí, muy bien, amiga.
Me llamo Daniela de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y mi pregunta es cómo es que a los fenómenos que acabaste de mencionar se les denominó por el nombre niño y niña. Sinceramente lo desconozco, no sé